tratar de evitar el tribalismo de las ideologías y de las ideas. Quiere decir, yo seré el primero de levantar la mano cuando me preguntan si odio el comunismo en el sentido de cómo se manifestó, cómo destrozó mi país de nacimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, tengo que reconocer que no todas las ideas y no 100% de lo que se realizó en nombre del comunismo eran malas. De hecho, es muy curioso que Polonia, antes de la imposición del comunismo por medio de la ocupación soviética, era una sociedad, uno podría decir, oligarca, que había una pequeña élite controlando gran mayoría de los recursos socioeconómicos del país y un conjunto de instituciones muy extractivas. Lo que sí posibilitó el comunismo era la gran alfabetización, educación y nivelación de renglones socioeconómicos en Polonia, que dadas las transformaciones hacia el capitalismo en el 1989, Polonia pudo despegar porque ya tuvo el tejido social y económico listo para ser una sociedad moderna y próspera. Entonces, aunque sea 95% de las cosas que los comunistas hicieron mal, hubo algunas cuantas cosas que hicieron bien. No quiere decir que el comunismo sea bueno, nada más mi única invitación es evitar evitar emitir juicios absolutos. No, pero no. Emitir juicios absolutos, perdón, no es el punto. Yo no estoy hablando de lo que han implementado los comunistas, sino de cierto tipo de nociones que se siguen o no de la doctrina. Ok, no, está bien. En ese sentido es lo que critico. Y que haya personas que le implementan, bueno, eso es lo que la hace de alguna manera una realidad política. Y tampoco era un comentario acerca específicamente de lo que habías dicho, sino algo que me hizo pensar en cómo los humanos en general tendemos a organizarnos, porque creo que gran parte de lo que es el valor de lo que hacemos aquí en Carta Abierta o en Ideas Exchange es invitar a la gente que se juzguen las ideas bajo su propio mérito. Claro, eso es... y no porque mi tribu dice que esto es bueno, claro. Es decir, yo lo voy a apoyar. Claro. Algo que, por ejemplo, en Estados Unidos está con todo ahorita, ¿no? Ok, terminemos con broche de oro. ¿Creen ustedes que el progreso es una condición natural del ser humano? El progreso es una condición natural. ¿Puedes explicar qué te refieres con eso? O sea, ¿en qué sentido? ¿Es natural para nosotros que queramos tener progreso? Sí. Y no solo que haya una voluntad, pero que lo estamos implementando. Una voluntad que lo estamos implementando. Porque una cosa es querer algo y otra cosa es realmente tomar pasos específicos para ir implementando un camino de progreso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás diciendo que hay una diferencia entre el deseo y la concretación de ese deseo? Sí. Sí, hay una... Pero tu pregunta, ¿cuál es? O sea, si es natural el deseo o es natural la concretación del deseo. Y aquí voy a ponerlo entre comillas porque sé que no todos van a estar de acuerdo, pero que es parte de nuestra programación desear el progreso. O sea, yo estoy de acuerdo, o sea, pues, ¿qué más vas a desear? O sea, ¿qué vas a desear tú mal? Y eso me parece una contradicción, porque el simple hecho, o sea, es deseo el mal, pero ¿por qué desearías eso? Porque piensas que te sería bien. Pero hay tercera opción, estabilidad. Ok. Porque no tienes que ir retrocediendo. Es el reposo. Entonces, ¿cómo lo ven? Porque tal vez el progreso por los tiempos donde vivimos es algo muy atípico para el ser humano, pero para nosotros es normal porque vivimos en tiempos de progreso. Es una buena pregunta. Si lo pones en ese término, podría decir que es una buena pregunta, porque estaremos diciendo justamente
qué es la naturaleza humana o qué es la programación, qué es el patrón que tenemos como seres humanos. Yo diría que como seres humanos manifiestamente sí tenemos eso del progreso. Entonces, ¿qué pasa si llegamos al bien de bienes, ¿no? Que tú dirías el reposo, ¿no? Que podría ser el cielo, cuando ya tienes todo, entonces ya estás en la satisfacción máxima del deseo. ¿Desearías todavía más allí? Es decir, pues no sé, pero me parece que sí, o que puede tener se podría concretar de una forma en la cual sigas estando dentro de esa estabilidad. Es decir, movimiento dentro de un algo, que ese algo es lo estable, es decir, estás dentro de una estabilidad, pero hay movimiento dentro de eso. Entonces, si tiene sentido eso, es lo único que podría decir respecto a eso. ¿Cómo lo ves, Luis? Bueno, pues ya vamos a concentrarnos en este tema. La pregunta es si es natural, ¿no? Tú lo podrías llamar como parte de la programación y demás, lo cual delata que también estás asumiendo una naturaleza incambiante. Pero la cuestión... Por eso lo puse entre comillas, por muchos. No, pero ya no, eso sí que no, por favor. No. O yo digo, a mí me encanta, pero yo creo que no me da cuenta. Sí, eso para la otra. Para otra ocasión. Si es por naturaleza deseamos progreso o lo implementamos de hecho. Yo creo que por naturaleza sí, pero hay que hacer un matiz. Sí, por supuesto. Pues también, o sea, en cierto sentido, como decía Nat, pues en la medida en la que comencemos nuestra existencia de una forma que no esté en su completitud o en su plenitud máxima o algo así, necesariamente tenemos que aspirar hacia lo bueno. La cuestión de que nazcamos con o seamos, digamos, arrojados a la existencia, como diría alguno, en ciertas circunstancias, o sea, que si nos por naturaleza nos pide que queramos progresar, o sea, progresar en el sentido de avanzar hacia una meta definida, independientemente de que sepamos cuál es, pero que esté definida en sí y que sea buena. La cuestión es que esto tampoco se tiene que tomar como que implique que el deseo está todo el tiempo. Eso sería un absurdo tremendo. Es una idea absolutamente absurda decir que has satisfecho todos tus deseos y sigues deseando algo. O sea, no tiene ningún sentido decir deseo todo y no deseo todo. O es verdad que deseo todo y no es verdad que deseo todo. Perdón, que no deseo nada. No, si ya satisficiste todos tus deseos, ya estás en reposo máximo. Y entonces esta programación que dirías tú en esos términos, o esta potencia natural de desear el progreso e ir hacia él, está dada, encaminada para llegar a esta culminación. Y una vez que se llega al reposo, ya está ahí. ¿Cuál sea el reposo? ¿Cuál no lo sea? Esto ya, digamos, nuevamente es la diferencia entre la forma y la materia, y en este sentido sería otra discusión. Ahora, la manera en la que lo implementamos, no, todo lo que implementemos ver hacia bien, por supuesto que no. Me parece que hoy en día estamos viviendo en una época donde hay todo lo contrario a progreso en dos áreas, en el área intelectual y en el área moral. Me parece que los avances en las ciencias mecánicas, especialmente manifestados en los frutos de la tecnología, son muy impresionantes, y eso puede ser algo muy bueno. Sin embargo, las ciencias teóricas están en un estado de putrefacción. Hoy en día la filosofía está pisoteada. Muchísima gente no sabe pensar, no saben razonar, no definen ideas. Eso lo dijo Hilaire Belloc a principios del siglo XX, que es: el mundo moderno vive tan enamorado de la precisión en la medida como aversivo a la precisión en las ideas. Y esto lo vemos todo el tiempo. Entonces no hay progreso ahí, y moralmente me parece que es indiscutible que no estamos en progreso. Si se quiere hacer contrastes con otras épocas de la historia donde esta salga favorecida, puede ser. Yo creo que también podría salir desfavorecida en comparación con algunos otros momentos, pero la cuestión es que sea lo que sea, no creo que estemos yendo en progreso, que era una idea común, me parece que por ahí, finales del siglo XIX y entrando hacia la Belle Époque francesa, que había ciertos círculos de pensadores que sugerían que el progreso, ir hacia el mayor florecimiento en los términos de lo que estaban manejando, de que el ser humano va hacia mejor y hacia mejor, era una cuestión natural. Y me parece que esto es descabellado, y creo que el siglo XX le dio una muy buena lección
a cualquiera que tuviera estas ideas, siendo el siglo más sangriento en la historia de la humanidad. Incluso a veces han dicho, no sabría yo, o sea, no es un cálculo que haya hecho yo, pero sí he visto que si se calcula la cantidad de muertes y demás, supera a muchos otros siglos en conjunto. O sea, el siglo XX le dio un buen hasta aquí a estas ideas ridículas de que el ser humano progresa por naturaleza. Bueno, yo voy a terminar con una nota un poco más optimista para no estar tan, no dejar nuestro público tan deprimido tal vez. El progreso se puede definir de muchas maneras, también dependiendo cuál es tu utopía. No, se puede definir los elementos, pero el progreso tiene que ser avanzar hacia un fin determinado. Sí. Pero ¿cuál es el fin determinado? ¿Y cuáles son los medios? Eso pues. Ahí está. Una manera como podemos medir el progreso, sea cual sea, es comparar las generaciones y su vida entre sí. Es decir, si tú apareces por arte de magia en Europa del siglo VII, habrá mucha diferencia entre tu apariencia, tus pensamientos, tus creencias, tu estado de salud, tu estatura, todo, en comparación con esos europeos de los años 600. Ahora, si fuéramos a hacer el mismo experimento, pero mandamos al pasado un hombre del siglo XII al siglo VII, las diferencias serían mucho menores. Habría diferencias, obviamente, pero habría mucho menores diferencias. ¿Menores diferencias con respecto a qué? Estatura. Del 12 al 7 hay menos diferencia que del 21 al 7. Ah, ok. Bueno, sí, claramente, sí. Vale, parece un dato obvio. Y también se podría decir, tomamos siglo XII, siglo VII, y luego siglo XVII y XII, y también vemos mucho mayor diferencia entre XVII y XII que XII y VII. Es decir, vemos que en esos tiempos hubo cierta aceleración de la tasa de cambio. O sea, que dices que la diferencia es mayor no solamente en cantidad, sino incluso en proporción. En proporción. Pero esto no estoy postulando como una regla general, sino en ese periodo, el mejor documentado que tenemos, y por varias cuestiones históricas, también Europa, donde normalmente los registros son mejores, con la posible excepción de China en ciertos tiempos, vemos que este progreso, por ejemplo, hacia mayor seguridad material, alimenticia, cuidado de salud, etcétera, sí ha sido variante, y sí ha habido muchas épocas donde generación tras generación básicamente no se percibía cambio. Tal vez la tasa de cambio. Es fascinante ver, por ejemplo, las estadísticas de historia económica del proyecto de, creo que es Angus Maddison, que compila los estimados de Producto Interno Bruto per cápita para ciertos países donde los registros son mejores, para Inglaterra desde el siglo X, y vemos la tasa de cambio anual que antes la rápida era 0.001% anual, ¿no? Y ahorita nos quejamos si México solamente creció 2% anualmente. Entonces vemos gran diferencia en progreso económico, por ejemplo. Pero no quiero generalizar ese punto. Quiero destacar que no creo que el progreso sea algo que es inevitable en su manifestación para la humanidad. Creo que vivimos en unos siglos de suma importancia porque estamos en un punto de quiebre. Estamos creciendo tanto que pueden suceder dos cosas, dos escenarios centrales. O entramos a un progreso, a un crecimiento sostenible en todos los sentidos de la palabra.
o algo va a pasar, sea hecho por nosotros o será un shock externo, por ejemplo, no sé, una actividad solar, una tormenta solar demasiado fuerte que acaba con la civilización humana como la conocemos hoy en día. Entonces ¿Te parece que esos son los únicos dos escenarios? No, son los dos escenarios centrales, quiere decir los dos que veo más probables. Hay muchos otros escenarios de por medio. ¿Por qué lo menciono? Porque mi inquietud central es si ese progreso que estamos viviendo ahorita y ese estancamiento a grandes rasgos que ha sido lo normal de la gran cantidad de la historia humana, ¿no? Si la humanidad, remontémonos 100.000 años, desde 100.000 años hasta hace 2.000 años, realmente podemos hablar de cambios tan lentos que para nosotros serían imperceptibles. Sí, pero yo diría que te concentraras en donde tenemos registro de la historia. 100.000 años, eso es más que o sea, hay muchísimas ficciones sobre eso. Entonces, para hacer tu punto más interesante, en donde hay registros históricos, yo creo que sí, lo que estás diciendo estoy bastante, creo que en cierto sentido estamos en la misma línea. Sí. Pero con respecto a lo que tenemos manera de registrar. ¿Puedes concretar cuál es el punto? El punto es, tiene implicaciones profundas tratar de entender si nuestra programación, si es que la hay, implica ¿Progreso? siempre progreso, o Si es evidente que no, tú mismo lo estás diciendo. O de lo que se requiere es de ciertas utopías para que el progreso se pueda dar, para que se pueda montar el conjunto de instituciones, el conjunto de motivaciones para seres humanos, para que se dé el progreso hacia un fin determinado que no tiene que ser bueno o malo, simplemente progreso bajo esos términos. Tiene que ser bueno, o sea, formalmente todo tiene que ser bueno para esa persona que está planteando esa utopía. No bueno para, o sea, si la persona lo plantea de una forma que resulta ser inadecuada, bueno, pues es inadecuada, pero la persona lo está planteando como algo, es imposible no plantearlo como algo bueno, pero si quieres, comenta al respecto. Déjalo, pienso. Bueno, entonces yo creo que sería buena oportunidad para dejarlo mientras tanto en eso. Exacto, vamos a dejarlo ahí. Y también invitar a nuestro público a que comente, a que nos pase sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas, porque realmente es una pregunta, creo yo, fundamental. Espero que les haya gustado el debate del día de hoy. Quiero agradecer a Natanael, a Luis. Y hasta pronto. Muchísimas gracias, queridos seres humanos.